Pues vamos a ponernos de pie, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, dándole gracias porque a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestra condición, Él sigue estando con nosotros. Amén. Padre, es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que ponemos delante de ti, Señor, este tiempo, ponemos delante de ti, Señor, cada uno de nosotros, Señor, para que tú hables a nuestro corazón, para que tú nos bendigas, para que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros, que sea el mismo Espíritu que inspiró a cada uno de estos hombres, Señor, que tú le diste tu palabra, que ese mismo Espíritu, Señor, sea el que nos enseñe, sea el que abra nuestro entendimiento, sea el que nos dé el pan en esta noche. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que están aquí, por aquellos, Padre eterno, que no pudieron venir. Que seas tú bendiciéndolo, que seas tú obrando en sus vidas. Yo te doy gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Gloria a Dios. Tome su lugar. Relájese, vamos a abrir la palabra del Señor. Continuamos con nuestra serie del libro de Romanos. Lo invito a que abra su Biblia en el capítulo número 3 y vamos a comenzar del versículo 21 en adelante. En los versículos anteriores, incluso nuestro hermano Eduardo nos había comentado de que había dos noticias, una buena y una mala. Y él nos empezó a explicar la noticia mala, la ira de Dios, el juicio de Dios. ¿Y por qué iba a haber un juicio de Dios hacia el hombre? Por su condición. La condición del hombre es pecaminosa. Pero aquí Pablo, a pesar de la duda que tenía la iglesia en Roma y de la oscuridad que se veía, porque Pablo les había dicho, pues ustedes están perdidos. ¿Y por qué podríamos estar perdidos? ¿Por qué el hombre puede estar perdido? Decía Romanos que Dios los entregó por su mente, por sus pensamientos que estaban completamente entenebrecidos. O sea, estaban oscuros, no recibían nada. Si ahorita apagáramos aquí la luz de este lugar y que no pudiéramos ver nada, nada es nada, ¿qué sucedería? No, usted no puede recibir nada. Pero Pablo los había dejado así en esa oscuridad y decirles, esto es la condición de ustedes. Pero les voy a mostrar una luz. Hay una opción. Aleluya. Hay algo bueno para ustedes. Y es la buena noticia. La buena noticia que hoy traigo para ustedes. Y la buena noticia que llegó a nosotros. ¿Y cuál fue esa noticia que llegó a nosotros? ¿Cuál fue esa noticia? Las buenas nuevas, ¿verdad? Y Pablo les dice, ahora, a pesar de su condición, a pesar de cómo se encuentran, hay una posibilidad, hay una opción. La única que pueden tener, la única que hay. Porque para el hombre no hay otra opción, y ahorita lo vamos a ver. El hombre puede pensar que por ser inteligente, por tener recursos, por ser igual y hasta famoso, puede alcanzar algo.
pero con Dios las cosas son diferentes. Lo que puedes tú alcanzar por ser famoso, por tener bienes, incluso hasta por ser galán, como tú lo quieras llamar, todo eso lo puedes alcanzar en el mundo, porque el mundo sí ve eso. ¿Dios se fija en eso? No, ¿verdad? Dios no ve eso. Él ve el corazón, la condición del hombre, cómo está. Y Pablo empieza en el versículo 21, libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido, ¿qué? Revelada, manifestada, ¿sí? Atestiguada por la ley y los profetas. Como se había prometido antes, la justicia de Dios ha sido revelada. Ha sido revelada. Dios nos ha mostrado cómo poder ser justos ante Él. Porque el hombre no puede tener no se puede presentar delante de Dios así, nada más porque sí. Por tus obras, por tus acciones, por tus méritos propios. El hombre tiene que ir revestido de la presencia de Dios. En este caso, de Jesucristo. Y dice, aquí Pablo dice, pero ahora les traigo una buena noticia. Hay una justificación. Hay algo para ustedes. Y comienza a explicarles cómo pueden alcanzar esa justificación. Era un momento difícil, porque en Roma se vivían algunas situaciones difíciles como las que vemos aquí en este tiempo. Por eso Pablo dice, pero ahora, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, todos creían que al llevar toda la ley, el hombre podía ser ¿qué? Salvo. Y hacían obras. Pero ahora Pablo les dice, en el Antiguo Testamento, ustedes tenían algo que hacer. Tenían que involucrarse, tenían que hacer algo que ninguno lo iba a poder lograr. Ahora en el Nuevo Testamento les voy a enseñar la justificación personalizada. Y la justificación personalizada es por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento podíamos hablar de esa justificación, pero en el Nuevo Testamento ahora está personificado. Y esa personificación vino a la tierra. El verbo, que dice la palabra en Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese verbo es Jesús, el Hijo de Dios. Pero era algo difícil entender a lo mejor para muchos eso, como en la actualidad. Porque muchos aún dudan de muchas cosas con respecto al Hijo de Dios que vino aquí a la tierra. Algunos pueden decir, fue un profeta más. Algunos pueden decir, pues sí, pero aún tenemos que hacer las obras de la ley. Y vamos a ver, vamos a continuar. Y dice, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido revelada, manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. O sea, viene un respaldo. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que en el Antiguo Testamento era anunciado que Cristo iba a venir, que el Hijo de Dios iba a venir? ¿O no? Sí.
porque todo apunta a la salvación. Dios ya sabía que el hombre por sí solo no iba a alcanzar la salvación. No lo iba a alcanzar. Necesitaba alguien que viniera a cumplir, y ese fue su Hijo. Amén. Y dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay ¿qué? Diferencia. Dios nos hace justos a sus ojos, a pesar de que nosotros no lo seamos. Pero Él nos hace justos por medio de su Hijo Jesucristo. Nuestra fe en Jesucristo es fundamental, es necesaria para que nosotros podamos ser justificados. ¿Y qué será ser justificado? ¿Qué será justificado? Por ejemplo, si una persona llega y dice, pues vengo a pedir trabajo. Ok, necesitamos que usted compruebe que es ingeniero. Y para comprobar que usted es ingeniero, ¿qué le piden a una persona? Su título o su cédula profesional. ¿Estamos de acuerdo? Si no la tiene, no hay. Pero en algunos lugares dicen, pero ese que ve usted ahí sentado enfrente, ¿sabe por qué entró aquí a trabajar? ¿Por qué habrá entrado a trabajar a ese lugar? Porque tiene, ¿cómo le llaman aquí? Tiene alguien que le ayudó, ¿sí o no? Y entró directamente, ¿no? ¿Y sabe algo? No. Y está ocupando un puesto que no sabe. ¿Sí me explicó? Pero hubo alguien que le ayudó. ¿Sí o no? Y aunque se escuche mal, eso es lo que hace Cristo Jesús. Que nosotros no lo merecíamos, y a lo mejor alguien sí lo merecía, pero Él dice, pero yo le doy acceso. Yo le doy ¿qué? Ese acceso. Y aunque los demás digan, pero ¿cómo que se entró hasta acá y está allí? Y es eso. Nosotros no teníamos el papel que acreditaba que podíamos llegar directamente a la presencia de Dios. Pero Cristo Jesús, ¿qué hizo? Abrió la puerta y dijo, pásale. Pero para eso, la fe tiene que ser activa. ¿Y la fe en qué? En creer en Cristo. De lo contrario, no podemos nosotros pasar esa prueba, porque entonces ahora sí te van a decir, enséñame tu documento, enséñame tu visa. No, pues no la tengo. ¿Sí me explico? Y aquí dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay diferencia, no hay distinción. Aquí no importa que tú seas santo, de ojos verdes, azules, o que y como eres así tan vanidoso, tengas un ojo verde y uno azul porque no sabías cómo querías los ojos. Y como no sé si soy francés o alemán, pues hablo los dos idiomas. Eso a Dios no le importa, porque es por fe. ¿Y qué será la fe? ¿Qué es la fe?
Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Ese no lo deberíamos de saber de memoria. Ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan, como si ya fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. ¿Sale? ¿Qué es la fe? La convicción de lo que no se ve. La esperanza, ¿sí? Entonces hay una convicción, hay una esperanza, aunque no se vea. Y aunque el mundo o el enemigo dice, pero ¿cómo tú crees que estos merecen esa paga? Sí, y no es por nosotros, sino es por ¿quién? Por Dios que no la dio. Dios no la dio. Y aquí nos dice que no hay distinción. ¿Cómo dice su Biblia? Dice, aquí yo tengo en mi planchita: la fe demuestra la realidad de lo que es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Amén, amén. ¿Sale? Y es por fe. El Evangelio es por fe. ¿Fe en quién? En Cristo Jesús. A mí me llama la atención porque en el versículo 22 de Romanos capítulo 3 dice, porque no hay que distinción. Y como lo decía, tú puedes ser alto, un ojo verde, un ojo azul, sí, y que hables francés y alemán porque no sabes bien con qué nacionalidad te quieres quedar. Eso a Dios no le interesa. Y así sea un enanito, feíto, como sea, pero si cree en Cristo Jesús como su Salvador, es entrada. Porque Dios no tiene excepción de personas. Y aquí nos dice, no hay distinción, pero el hombre, pero nosotros sí hacemos distinciones. Nosotros sí hacemos distinciones. Y dice la palabra en uno de los evangelios que si entra una persona elegante, bien vestido, con joyas, alhajas, ¿qué asiento le das? El de adelante. ¿Sí me explico? O sea, sí, el hombre sí tiende a hacer ese tipo de diferencias. Versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Nadie puede alcanzar esa meta con Dios, porque todos pecaron, todos están privados de alcanzar la gloria de Dios. Algunos hemos escuchado y hemos dicho, bueno, yo sí pequé, pero mis pecados son pequeños. Hay unos que han pecado y sus pecados son grandototes. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué dice? Sea pequeño, sea grande, sea mediano, pero es pecado. Pero ¿quién hace eso? El hombre hace eso. El hombre sí le pone tamaño, color, nacionalidad, género. Pero Dios no. Y acompáñenme por favor a 1 Corintios 6:9. Miguel, 1 Corintios, luego juegas por favor. 6, versículo 9. 6:9. Dice así, ¿o no saben ustedes que los inicuos no heredarán
el reino de Dios. No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los depravados, ni los que se echan con varones, ni los ávaros, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El 11. El 11 dice: y estos eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, santificados y justificados mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Usted me podría decir de la lista que leímos cuál podría ser pequeño y cuál podría ser grande? Ahí dice la palabra. No. Aquí dice: no se dejen engañar. Nadie de estos va a poder entrar ¿a dónde? El reino de Dios. Al reino de Dios. Y esto eran muchos de ustedes. Y quiero que me leas por favor de nueva cuenta el 11. Y esto eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, justificados, santificados mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Eso fuimos antes. O sea, aquí Pablo le está diciendo, eso fueron antes. Y yo les pregunto, como empezamos, ¿ahora se estará viviendo aún esta lista o ya se acabó por completo esta lista? ¿Estará vigente? Sigue vigente. Amén. Y creo que va en aumento. O sea, creo que va en aumento. Si nosotros regresáramos unos 20 años atrás, ¿sí? En el tiempo que íbamos a la secundaria, yo les hablo de la secundaria porque es un cambio así radical. Se escuchaba hace unos 15 o 20 años de que un niño podría entrar con cabello largo, que un niño, si tenía alguna preferencia hacia otro niño, o que si el niño quería ir con falda, se le permitió. No. Y si ahora tú señalas alguno de esos, olvídate. Porque dice la palabra que en estos tiempos, ahora lo malo lo llamarán bueno. Y dicen, pero es que si usted señala a alguno de ellos, le está afectando emocionalmente. O sea, el mundo, ¿qué quiere? Que sigan perdidos. El enemigo, ¿qué quiere? Que todos ellos no entren al reino de los cielos, contemplando lo que estamos leyendo. ¿Sí me explico? O sea, y si una niña se enamora de otra niña, está bien. Hay libertad. El mundo es perverso. El mundo no es nuestro amigo. ¿Sí me explico? Pero ¿qué sucede? Dice la palabra, no se dejen engañar. Y a lo mejor como jóvenes podríamos decir, yo creo que mi papá exagera. Pero eso es lo que el mundo les está ofreciendo en este tiempo. ¿Cuándo iban a permitir en nuestros tiempos que un jovencito de secundaria, y vuelvo a repetir en secundaria porque hay una disciplina todavía mayor, llegara con el cabello largo, pintado y todo eso? No. Ahora no puedes decir nada. Amén. Y esta misma lista nosotros la podemos ver en los Gálatas. Pablo les vuelve a escribir a los Gálatas en el capítulo 5 y lo menciona como las obras de la carne. Y en primera de Timoteo,
Primera de Timoteo, Lalo, capítulo 1, versículo 9. Hermana Antonia, Apocalipsis 21:8. Hermana Tere, Apocalipsis 22:15. Fíjense lo que vamos a escuchar en Primera de Timoteo 1:9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Continúo, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para todo el que se oponga a la sana doctrina. Por eso dice, para ellos fue escrito todo esto, porque ustedes son justificados por Jesucristo. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Vemos una lista completa de todo lo que a Dios no le agrada. Amén. Todos esos, todo lo que menciona aquí de los versículos que leímos, ninguno de ellos podrá entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Dios no convive con el pecado. Y por eso aquí veíamos esta lista. Y en el versículo 24 de Romanos 3:24 dice, siendo justificados, ¿cómo fuimos justificados? Dice, gratuitamente. ¿Por qué dirá gratuitamente? Que no nos costó nada. No nos costó nada, pero sí hubo alguien que le costó todo. Por medio de la redención que es en quién. Cristo Jesús. ¿Qué es una redención? El pago. Por eso le digo. O sea, para nosotros fue gratuito. Para nosotros no nos costó nada. Pero no nos costó nada porque la justicia de Dios se manifestó. Y aquí quiero entrar a un detalle, donde muchos dicen que cómo podemos ver a un Dios justo, un Dios amoroso, cuando entregó a su Hijo para que su Hijo fuera muerto. ¿Qué padre, fíjate, qué padre puede dar a su Hijo para que muera? Y señalan a Dios como un Dios injusto. No sé si me debe explicar cómo podemos decir que Dios es justo cuando entrega a su Hijo para que Él muera. Pero lo que ellos no están entendiendo, que Él lo dio por amor ¿a quién? A nosotros. Él lo hizo por amor a nosotros. Sí, amén. Y ellos no entienden que el que alzó la mano fue su Hijo y dijo, heme aquí, envíame a mí. Yo voy. Que uno muera y que no todos perezcan. Amén. Amén. Y justificar es decir que el acusado queda completamente libre. Justificar es cambiar
la ira de Dios en amor. Merecíamos la ira, merecíamos un castigo, mas sin embargo cambió todo eso por amor a su Hijo Jesucristo, que cumplió toda la ley. De eso vamos a platicar un poco más el domingo, ¿sí? La justificación nos asegura una nueva relación con Dios, porque éramos enemigos de Dios. Y éramos enemigos por el pecado. Pero Dios, Cristo Jesús, al justificarnos, nos hace amigos nuevamente de Dios. Usted es amigo de Dios ya. Usted es amigo de Dios ya. Era usted enemigo de Dios por el pecado, pero ahora usted es amigo de Dios. Y esto fue gratuito. Esto es gratuito. La justificación garantiza la vida eterna. Y cuando hablamos de vida eterna, algunos han dicho, bueno, es que ya tenemos la vida eterna. Yo ya acepté a Cristo Jesús. Ya no hago nada. ¿Usted qué piensa? Yo ya acepté a Cristo Jesús. Yo ya soy justificado. Yo ya, al aceptar a Cristo Jesús, pues yo ya no hago nada. Ya me puedo quedar en mi casa. Ya si quiero no como. ¿Cómo ve usted? ¿Será así? No. Tenemos que aprender. Ese es un paso. Ese es un paso. Y es un buen paso. Y es el mejor paso. Aceptar a Jesucristo. Pero ahora, ¿qué viene? Empezar a caminar con Él. Amén. Sí, amén. Y para caminar con Él, tengo que comenzar a conocerlo, comenzar a entenderlo, aprender cómo piensa, qué le gusta, qué le agrada, qué es lo que a Él le desagrada, qué es lo que a Él lo pone triste. Usted sabe que nosotros podemos poner triste a Dios. Sí. El espíritu se entristece. ¿Y por qué lo podemos poner triste? Muchos es por no creer, muchos es por nuestra falta de fe y por nuestras acciones. Amén. Y cuando empezamos a caminar con Dios, pues el caminar con Dios no es un camino que lleváramos antiguamente, es un camino nuevo, es un camino diferente. Usted tenía pensamientos, usted hacía cosas que, si analizamos las citas que dimos hace un momento, muchas de esas cosas las llegamos a hacer. Pero ahora usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, Dios ha hecho nuevas cosas y quiere hacer cosas mejores en cada uno de nosotros. Pero ¿qué impide? Que nosotros deseemos caminar en esa santidad. Dios es santo. Y lo que desea es que nosotros busquemos esa misma santidad. El ser santo es apartado. ¿Apartado de qué? Del pecado. Nada más recuerda una cosa, el pecado aparta o nos aparta de la presencia de Dios. Y yo les pregunto en esta noche, ¿usted cuál cree que sea el anhelo de todo cristiano o de la iglesia? ¿Cuál será el anhelo o cuál será el propósito? ¿Cuál será la meta? ¿Cuál será su graduación? ¿Cuál será? Estar con Dios. Estar con Dios. Estar con Dios. ¿Y verdaderamente estamos caminando de esa manera? ¿Verdaderamente vamos avanzando? ¿O hay algo que nos está deteniendo?
Hay cosas difíciles que el hombre, como lo veíamos y analizando yo esto, nos decía, el hombre por sí solo o por sus obras no va a poder ser salvo. Es difícil, necesitamos a Dios para poder avanzar. Necesitamos a Dios. Pedro quiso avanzar y quiso caminar en el mar. Pero hubo un momento en el que él tuvo miedo a lo desconocido, miedo a lo que pueda suceder.